El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También se puede ver a través del canal 112 de Cali, canal 12 de Proteco o Legón Comunicaciones. Estamos en compañía hoy de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como mensajeros o embajadores del Señor, al traer un mensaje que el Señor quiere en todo momento que cada uno de ustedes tengan la oportunidad de arrepentirse verdaderamente y conocer quién es Dios, quién es su Hijo, quién es su Espíritu, ¿sí? Todos estos misterios solo nosotros los encontramos a través de la palabra de Dios. Y en ese orden el Señor es que quiere que hablemos nosotros de sus asuntos. Por eso Él nos manda a que estemos continuamente en comunicación con Él a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra de Dios, para que ella vaya siendo revelada y Él nos va manifestando todos los hechos los cuales estamos viviendo en estos tiempos. Vamos a orar para dar lectura a la palabra del Señor y colocar en manos del Todopoderoso su mensaje. Padre Santo, bendito Señor, desde los cielos, delante de ti colocamos, Señor, estos momentos en los cuales tu palabra es la que corre, como tú nos enseñas y nos dices. Di, id y predicad la palabra, porque tú eres, oh Señor, el que añades a tu iglesia. Y en tu santo nombre venimos, Señor, a este lugar, para que la palabra de Dios corra con un propósito que es tu propósito, Padre. En Cristo Jesús leemos a luz tu palabra bendita y que seas tú y nos orientes y nos guías. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer unas porcioncitas de Segunda de Pedro 3. Dice el Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual
el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Bueno, gloria a Dios, en esta primera parte el Señor nos manda aquí a través de su apóstol Pedro, en las cuales donde nos recuerda esta segunda carta, esta segunda epístola, es la que el Señor nos quiere siempre exhortarnos, que los tiempos pasados, que si vieron nuestros hermanos los apóstoles, nos dejaron también y nos trajeron estos mensajes, los cuales también están ocurriendo en este tiempo. Pero dice en el 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esos postreros tiempos son estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Donde encontramos toda clase de burladores, toda clase de profetas, cuando toda la palabra ya fue escrita. Si alguien viene con un evangelio nuevo, o si un ángel viene con algo nuevo, eso no es de Dios, porque todo ya está escrito. Entonces el Señor quiere que abramos nuestros ojos del entendimiento para que estemos nosotros prestos a entender y comprender que la palabra de verdad solo es una, la verdadera, la palabra de Dios, ¿sí? Cuando dice que hay una palabra verdadera, quiere decir que siempre va a haber una que parece que es verdadera, como encontramos en muchas congregaciones. Se habla del Señor, se habla del Evangelio, pero no encontramos la profundidad espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder ser transformados verdaderamente en el espíritu de nuestra mente. En muchas congregaciones, en muchas iglesias, y son cantidad de gente que manejan estas iglesias, 100, 200, 300, 1000, pero va y escucha uno y el mensaje que se lee es muy superficial, no es en la profundidad que el Señor quiere que llegue para que haya una verdadera transformación en la persona, porque regularmente están predicando basados en cosas externas, cuando toda la palabra es espiritual, y para poder ser transformado hay que entender lo espiritual, dice la palabra en Corintios 2:14. Por eso el hombre natural, para el hombre natural son locura lo que un cristiano le está proponiendo, le está hablando. Para él le va a parecer locura, porque se han de discernir espiritualmente, habla Corintios 2:14. Por eso en estos tiempos tenemos que estar nosotros muy celosos. ¿Dónde vamos nosotros a congregarnos? ¿Dónde vamos nosotros a escuchar la palabra? ¿A quién estamos nosotros escuchando? El Señor nos va dando un espíritu de discernimiento para cuando nosotros oigamos, vamos a entender si el que está hablando en el espíritu o está hablando en la carne. Ahí es donde el Señor quiere que tengamos nosotros cuidado. Eso aquí en el 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Estos son postreros días, son postreros tiempos, porque todas las manifestaciones se están dando. Lo estamos viendo en la actualidad con toda la clase de pandemias que está sufriendo ahora la humanidad, de catástrofes, ¿sí?, de terremotos, pero la misma palabra nos enseña que son
principios de dolores. Nos habla ya en Mateo 24. Dice el Señor diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Sí? Las cosas van pasando y en el tiempo pasado es exactamente lo mismo. Todo pasa. El ciclo de la vida, el ciclo del agua, todo es lo mismo, solo de pronto con el correr del tiempo, con otros nombres, por la tecnología, pero las circunstancias siempre van a ser las mismas. Siempre va a haber hombres impíos y hombres píos, hombres que creen, hombres que no creen. Siempre el Señor nos va a dar las dos partes. Pero nos toca a nosotros escoger, ¿sí? Porque la misma palabra nos dice: no escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros para que vayáis y llevéis fruto. En Juan 15:16, llevéis fruto. Y es lo que nosotros traemos a este lugar. Ese fruto es la palabra de Dios, lo que Él nos ha enseñado, traerlo, porque esa es la que produce un cambio en el espíritu de la mente de la persona que verdaderamente cree. Para nosotros creer tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entre más palabra de Dios oigamos nosotros, más nos vamos a alimentar y vamos a estar más fortalecidos para cuando vengan todos estos tiempos difíciles. Y ahí es donde el Señor hace su aparición en nuestras vidas. Nos fortalece, nos anima, nos quita esa angustia, ese miedo, ese terror, esa desesperación, esa ansiedad en la cual el mundo de hoy, sobre todo el hombre natural que no ha querido creer en el Todopoderoso, siente. Dios nos llena de esa paz verdadera en nuestros corazones. En medio de toda tormenta es donde se siente la verdadera paz. Y tú y nosotros la vamos a obtener si creemos verdaderamente en su poder. Y su poder está en la palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de anunciar el Santo Evangelio, porque dice la palabra que somos colaboradores de Dios, embajadores del Señor en este lugar, en esta tierra, pero la verdadera ciudadanía está en los cielos. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces nosotros tenemos que venir al conocimiento de las Sagradas Escrituras para no ser ignorantes, porque el Señor dice muy claramente en los Evangelios: vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras. Estamos llenos de errores, porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, sino que solamente tiene activada una mente natural, solamente se deja llevar por los sentidos externos, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, lo que palpa, ¿ya? Los deseos engañosos, dice el Señor, esos sentidos externos, has alimentado la parte espiritual que es la mente con esos deseos engañosos, y eso nos aparta a la sincera fidelidad a Cristo, porque solamente nuestra alma, nuestra mente no ve sino la parte espiritual, no ve sino la parte terrenal, no ve la parte espiritual, porque la parte espiritual no viene sino a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual. Entonces nosotros tenemos que venir a alimentar nuestra parte espiritual, que es nuestro espíritu y nuestra mente, otra vez activar esa parte en el cual lo temporal, lo que vemos, nos aleja a la sincera fidelidad a Cristo. Dios quiere es que nosotros conozcamos verdaderamente a ese Dios viviente,
Y eso no viene sino a través del conocimiento de Dios, para que no seamos destruidos, porque el hombre se apartó a Dios. Desde Génesis 11, ellos rechazaron la torre, rechazaron lo que iba a llegar hasta el cielo. Dice la palabra de Dios, quitaron la piedra, quitaron la roca y edificaron con asfalto, con lodo suelto, su propia sabiduría terrenal, diabólica, destructiva, y desecharon la roca, que es Cristo, y edificaron esa torre para llegar a Dios, falsa, una torre falsa, porque es una torre que se cae, es liviana, es una torre del mismo hombre, es un edificio en el cual va a caer muy fácil, porque su fundamento no está en Cristo, no está en la roca, su fundamento estaba solamente en el ladrillo, en el barro y las tinieblas, lo oscuro. Entonces desecharon la roca y el fundamento es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. Entonces todo mundo cree tener a Dios, pero el Señor dice que es de labios, de boca, porque su corazón completamente está alejado de Dios, porque no hemos sido vivificados, ni nos hemos arrepentido, ni hemos adquirido la parte espiritual, el cual nos va fortaleciendo, porque Cristo es el que nos fortalece el fundamento, la roca, para que nosotros podamos volver a Dios, porque esa torre es para volver a Dios, y nadie puede volver a Dios sin Cristo. Está escrito en la palabra de Dios, solamente en Cristo podemos volver a Dios. Nadie va al Padre sino por el Hijo, porque en Él está todo el fundamento y está toda la complacencia del Padre, porque Cristo vino y nos vivificó donde estábamos nosotros con esa parte de las tinieblas, y nos dio la luz y volvió a darnos el entendimiento, el conocimiento y el razonamiento, para que nosotros pudiéramos adorar a Dios y volver otra vez a hacer la imagen y semejanza de Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús, borrar esa imagen terrenal adámica, el cual el padre diablo la metió, y los deseos engañosos, y nos apartamos a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nadie puede volver a Dios sin esa torre poderosa que es Cristo, la torre fuerte. Pueden venir vientos y tempestades, pero si estás sobre la roca, sobre la piedra que es Cristo, la roca, entonces no va a caer nuestro edificio, está bien fundamentado, y nuestra ciudadanía está en los cielos, el fundamento es Cristo, y nosotros buscamos una mejor ciudad, el cual el fundamento y el creador y el arquitecto es Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar también lo espiritual. Dice la palabra de Dios en Corintios, Primera de Corintios, dice 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea, fue crucificado. El hombre terrenal, el viejo hombre, fue crucificado, ¿ya? Para que nosotros no hiciéramos ya nuestra propia voluntad. Si aún a Cristo conociste en la carne, ya no es así. Fue crucificado el Señor por nuestros pecados, para que nosotros no hiciéramos nuestra propia voluntad. El Señor tuvo que venir, y el débil se hizo débil, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros recibiéramos esa parte espiritual, para que nosotros también crucificáramos esa parte que nos apartaba de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el Señor es santo, santo, santo. Su sangre preciosa nos limpia de todas obras de muerte, y nuestra conciencia, la parte espiritual que nosotros tenemos, porque la materia sin pensamiento está muerta. El Señor dice: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú anuncia el Evangelio. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio para que se despierten, y dice: levántate tú que duermes, y te alumbrará la luz, dice el Señor en Tesalonicenses. Entonces no somos iluminados sino por la luz que es Cristo, la luz que vino al mundo y nos dio el entendimiento y nos dio la gracia y el perdón para volver otra vez al Padre Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra parte temporal es pasajera. Dice: más para nosotros no, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Es una locura la palabra de Dios para el hombre natural, porque para él es una locura dejar
esa parte del viejo hombre que no la ha crucificado, los deseos engañosos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos externos, los cuales nos apartan a la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ya? La serpiente, el enemigo, engañó a Eva, nuestros primeros padres, y quitó la parte espiritual y dejó una parte material, el cual el único que la puede borrar es Dios, que es espíritu. Dios es espíritu, Juan 4. Debemos de adorarlo en espíritu, en verdad. No es en este monte que adoramos al Señor, es en el monte santo, en nuestras paredes de nuestro corazón. Dice que las tablas de nuestro corazón debe estar es la palabra de Dios. En las tablas de nuestro corazón debe estar el fundamento. En las tablas del corazón debe estar los mandamientos. En las tablas del corazón, o sea, en nuestro corazón, en nuestra mente, debe estar fundamentado ese poder de Dios. Las tablas, para que el fuego esté encendido. La palabra de Dios son las tablas, son los mandamientos que Dios nos ha dejado, los estatutos, para que nosotros borremos a través de esas tablas el pecado, a través de Cristo, que es la semilla y la simiente que debía de venir desde Génesis 3. Se anunciaba que la mujer venía la iglesia, al cual fue formada otra vez de nuevo en Cristo Jesús, y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, su iglesia, y es una iglesia santa porque Cristo es santo. Su sangre no tenía pecado, era limpia, fue concebido por obra del poder de Dios sobre la parte débil de una mujer, pero Dios utilizó ese vaso y lo honró a través de su Hijo amado Cristo Jesús, el cual vino, y de ahí salió la descendencia nuevamente espiritual, la descendencia que iba a alabar a Dios, y el pueblo que iba a alabar a Dios santo a través de Cristo. Nosotros a través de Cristo volvemos otra vez al Padre, volvemos a Dios, pero a través de tener a Cristo nosotros vamos siendo lavados con la sangre preciosa de Él, nuestra conciencia, y vamos siendo templo de Dios, agradable a Dios, limpiándonos con el agua que es la palabra de Dios viva, y vamos siendo morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2 dice: más para los llamados así judíos, ¿ya? Para los gentiles es una locura cambiar nuestro estado del viejo hombre al nuevo hombre que es Cristo Jesús, porque nosotros no hemos crucificado el pecado. El pecado mora en nosotros, dice la palabra de Dios. Al tener a Cristo, pues el bien vence el mal, pero si nosotros no venimos a Cristo, nos va a vencer el mal. Entonces vamos a estar en tinieblas, y en las tinieblas no nos podemos levantar, no hay luz. Está el pecado, está la destrucción, la muerte, todo lo que estamos viendo ahora, porque el hombre natural es locura. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios te despierta, vienes a hacer la voluntad de Dios, no ya nuestra propia voluntad. Nosotros hacíamos nuestra propia voluntad. El Señor le dijo a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido y este tampoco es el tuyo. Nosotros teníamos un desorden en la carne horrible, porque nosotros solamente estábamos llenándonos del pecado, de las tinieblas, de la oscuridad, de los deseos engañosos, de esas fuerzas del mal que nos alimentaban. ¿Y cuándo íbamos a agradar a Dios? Nunca. A través de Cristo, ya Cristo nos limpia, y podemos ya no estar en ese estado de muerte, sino que hemos recibido la vida. Estábamos muertos, Efesios 2, en delitos y pecados, y Él os dio vida, estando muertos en delitos y pecados. De modo que todos tenemos la vida, todos tenemos a Cristo, pero tenemos que venir a Él para limpiarnos y santificarnos, porque Él nos santificó y con su sangre nos redimió de todas estas maldiciones y estas obras malignas de nuestro viejo hombre. Entonces, más para los llamados así judíos como a griegos, entre eso estamos nosotros. No solamente el pueblo de Dios fue llamado, el pueblo apartado por Dios, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, fue un pueblo llamado por Dios para ser una nación santa, una nación que hiciera la voluntad de Dios. Pero nosotros no estábamos ahí incluidos. Nosotros éramos, dice, nosotros éramos griegos, o sea, gentiles, paganos. Nosotros estábamos sin naturaleza, sin Dios, dice Efesios 2, sin promesas, nada. Estábamos tirados como olivos silvestres, entonces nos pisoteaban. Pero el Señor, hay que darle muchas gracias, porque tiene un llamamiento, el cual estaba hablando el hermano ahí, sobre que nosotros no depende del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, los gentiles, porque nos ha llamado. No
no los escogimos a Él, Él nos escogió. Entonces cuando Dios nos escoge, como a esa mujer que estaba en pecado, le dijo: mujer, no peques más para que no te venga algo peor, se te apareció la luz, porque la estaban lapidando debido al pecado, a la muerte, pero resulta que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nosotros estábamos en ese estado, caído, lamentable, y nos señalaban un poco de cosas negativas por el pecado, pero Cristo vino y se apareció la luz, así como se le apareció a Saulo y después el apóstol Pablo. Fue cambiado del viejo hombre al nuevo hombre. Eso mismo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. La transformación y la renovación la hace el Señor a través de venir uno a la luz, a la palabra de Dios. Vamos siendo nosotros teniendo la sabiduría de Dios, no una sabiduría terrenal diabólica destructiva como la que tiene el hombre natural, para destruir, para muerte, para robar, ¿ya? Para ser dictador, para hacer todo este tipo de cosas en contra de la misma humanidad y los mismos hermanos. No, nuestra sabiduría es muy diferente, no es, dice, al amor al dinero, principio, causa, fin de todos los males, porque todavía está esa parte terrenal ahí, natural. Dice, para los llamados así judíos como a griegos, de los dos hizo un solo pueblo. Amén, gloria a Dios. Nos injertó al árbol de la vida que es Cristo Jesús. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría viene de Dios, el poder viene de Dios para los llamados. Entonces nos da una parte sobrenatural, en el cual la parte espiritual es más poderosa que nuestra parte material. Dice que mayor es el que está en nosotros que lo que está en el mundo. Entonces ya lo del mundo pasa a ser un segundo plano en nosotros, porque no nos va a atrapar, no nos va a atraer, no nos va a llenar. A nosotros nos llena es la sabiduría de Dios, que es alto, los pensamientos de Dios, que son infinitos, van entrando a nuestra alma, a nuestra mente, y vamos siendo morada de Dios, y nos va limpiando y santificando, porque nosotros tenemos que los llamados son un pueblo santo, santo es el Señor. Ya, la santidad debe estar primero que todo, porque sin santidad no podemos volver al Padre, y esa santidad nos la trajo Cristo y nos vistió, nos trajo el entendimiento, el conocimiento y nos perdonó, y nos lavó y nos limpió de obras de muerte que teníamos en nuestro corazón. El pecado de Judá está con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de su corazón, Jeremías 17. ¿Quién lo puede limpiar? Pues un espíritu, solamente Dios puede hacerlo. Esa transformación y esa renovación que puede, nosotros somos sus obras maravillosas, el tesoro en vasos de barro, que es la parte espiritual. Tú tienes un tesoro grandioso, que es el espíritu. Tú eres una persona que la parte temporal y la parte terrenal es mortal, pero la parte infinita y la parte inmortal es el espíritu, y ese espíritu tiene que estar vestido para que te presentes un día a Dios. No sabemos ni el día ni la hora, nadie sabe, pero un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y si tú no tienes el vestido de gala, estás desnudo, ¿qué vas a hacer? No te va a conocer, dice el Señor, y por lo tanto vas a quedar en las tinieblas, vas a quedar acompañando al padre diablo, a las tinieblas, y Dios no quiere eso. De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. La parte espiritual de nosotros está en nuestra conciencia, en el espíritu. Nosotros tenemos que morir conscientes, no inconscientes. Inconsciente es el que no ha vuelto en sí. Como el hijo pródigo le dijo, hubo fiestas cuando estaba y tenía que arrepentir, porque nosotros nos arrepentimos al volver a Dios, a voltear la mirada otra vez al Señor. Dios nos devuelve su imagen y semejanza a su espíritu, y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque hemos cambiado de naturaleza, de material a espiritual. Hemos pasado a ser hijos de Dios, y por lo tanto hay gozo en el Señor cuando nosotros verdaderamente volteamos a mirar al Señor y dejamos toda esta parte terrenal mundana que nos ha atrapado, que no nos deja nada, ni nos llena nada. Somos vacíos. El Señor dice que somos odres vacíos, odres rotos. No retenemos el agua, no retenemos la parte espiritual. Solamente nos interesa solamente lo escrutable, lo que se puede contar, lo que se puede ver. ¿Ya? El dinero, el amor al dinero, todas estas cosas terrenales, los deseos engañosos, la lascivia, la lujuria, la codicia, todo esto nos lleva a la perdición. Porque, inclusive el mismo hombre en la misma iglesia del Señor está en lo contable, le gustan los votos, le gustan las almas de afuera, la lana de las ovejas, y le gusta meterse en los estatutos de los hombres, y nosotros no tenemos por qué meternos siendo un soldado de Cristo. Timoteo dice
que nosotros siendo un soldado de Cristo no nos podemos enredar en los negocios de este mundo ni esta vida, y vemos cómo falsos pastores se están introduciendo en la iglesia del Señor con las cosas escrutables que se ven, y ese no es un pueblo de Dios, porque nosotros andamos es por fe, no por vista, no por lo que vemos, y están predicando un evangelio solamente de prosperidad, un evangelio de almas, de contar almas, de contarlas, y la palabra de Dios es inescrutable, no se puede contar, es infinita. Entonces nosotros tenemos que llegar a lo espiritual, no a lo material, y vemos cómo la iglesia del Señor se está contaminando por evangelio de prosperidad, evangelio solamente de engaño, de cosas externas, pero no un evangelio que salve tu alma, que te quite la angustia, la tristeza, la desesperación, que puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese evangelio que se está dando ahora es un evangelio falso, porque el Señor dice que tienes que venir a las aguas sin dinero, en Isaías 55. Entonces, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, y vuestra ocasión, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nosotros no tenemos ese poder terrenal que quiere mucha gente, que es el poder de las cosas del dinero, del poder de tener cosas, de los mandamientos y todas estas cosas, porque esto es algo terrenal. Nosotros, esa parte terrenal nos atrapa y nos aleja a la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros somos sabios y poderosos, pero en el Señor. Dice la palabra de Dios, en el Evangelio 1 Corintios 10, el apóstol Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son cosas terrenales, sino poderosas en Dios para destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que están en contra de la palabra de Dios, y llevar cautivo la mente a Cristo. Es nuestro espíritu, nuestra mente, que es ser lavado, limpiado, ya. No edificar nuestra casa con lodo suelto, sino con la torre, con la roca, que es la palabra de Dios, las piedras preciosas, el oro, la plata, que es la palabra de Dios, que no puede quemarse, ¿ya? Las cosas temporales y terrenales desaparecen, pero lo espiritual permanece. Dice la palabra de Dios, nosotros no tenemos ese poder carnal y terrenal donde la gente dice: usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo porque he crecido solamente en la maldad, he crecido con un poder engañoso, el cual con ese poder engañoso yo robo, mato, engaño, hago cosas negativas, me vuelvo un tirano, ya, pisoteo al hombre, pisoteo a mis hermanos, dicto leyes injustas contra el débil, robo el alimento de los niños, robo el alimento de los ancianos por el amor al dinero. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el Señor, sino poderosas en Dios. Por eso el evangelio de Dios se está en estos momentos confundiendo, porque se está predicando son cosas terrenales, cosas externas, cosas temporales, cosas que se acaban con el uso, pero no se está predicando lo más importante de la salvación del alma, la parte espiritual, que solamente viene a través de la palabra de Dios, que no nos engaña. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra a nuestra alma para que renovemos nuestra vida con Dios y cambiemos a lo agradable y perfecto, no lo desagradable, a la muerte, a la tristeza, al robo, al engaño, a la mentira. Todo esto que se está predicando en estos últimos tiempos, dice el Señor que nosotros debemos de anunciar esa palabra de Dios, pero con la palabra de Dios en nuestras manos. Dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una iglesia de fe. Si no ves señales y milagros y prodigios, no creeréis, le dijo el Señor a ese pueblo de él, porque estaban pidiendo, aquí nos está pidiendo que el pueblo judío pedía señales, ¿ya? Y no habrá señales. La única señal que hay es la señal de Jonás, donde dice que el pez se tragó a Jonás y Jonás fue sacado de las tinieblas, de lo más profundo de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, y resucitó. Esa es la única señal que debemos de tener. Nosotros tenemos que resucitar. Si pues has creído en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas de la tierra, que son temporales, pasajeras. Eso no nos va a salvar. Nos salva verdaderamente si nosotros abrimos nuestro corazón, que está a la puerta, y Él llama para que nosotros nos arrepintamos. Nos está hablando hoy del arrepentimiento, ¿ya? Para que nosotros podamos, que el Señor obre en nuestra vida y nos limpie, para que nuestra alma vuelva otra vez a Dios un día. No nos quedemos en las tinieblas ni en la oscuridad, sino lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios. Entonces Dios te escoge, ¿no? Tú no has ido a una universidad, tal vez, no has sido como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, eran hombres del vulgo, dice la palabra de Dios, pero cuando uno llega al Señor, Dios nos da sabiduría, porque es que la educación, mucha gente es educada, pero es educada para robar. Todo el mundo quiere entrar a una universidad para después llegar al Congreso y hacer un poco de cosas raras, ¿ya? Entonces, la educación es una cosa, ¿ya? Tú educas a un hombre para robar, pues eso no está bien. Pero si tú tienes sabiduría, tú no robas, porque está en Efesios 4:28, el que robaba no robe más, sino que comparta con el necesitado. ¿Será que estos que están en eminencia, con esa sabiduría terrenal diabólica destructiva, que tienen títulos y subtítulos y más preparados que un yogur, van a darle algo al necesitado? Antes le quitan las prebendas al débil, y ellos se llenan, pero se llenan en maldad, crecen en maldad y quieren permanecer ahí. Ellos no quieren soltar eso que tienen en sus manos, que es el amor al dinero. Timoteo 6, principio, causa, fin de todos los males, los cuales fueron traspasados a muchos dolores. Entonces, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces el hombre fuerte, el terrenal, es avergonzado a través de la palabra de Dios que lleva al débil. Nosotros fuimos débiles en la parte espiritual, pero el Señor ya nos ha dado esa fortaleza en Cristo, porque Cristo es el que fortalece y vamos creciendo para morar a Dios en el espíritu, en conocimiento, en entendimiento, en inteligencia, para darle en el blanco al hombre fuerte que solamente quiere llenarse de maldad. Entonces, nosotros tenemos que predicar el bien, el poder de Dios, la palabra de Dios, para derribar a Goliat. Hay que darle en la mente, hay que darle en la cabeza, que la tiene trastornada y enferma de tanta cosa de maldad que tiene. Entonces, ¿cómo se derriba a Goliat? A través de la roca, a través de la palabra de Dios que nos está diciendo hoy, que es por la palabra, que es por el fundamento, que es por la roca que desecharon los edificadores. Todo el mundo saca a Cristo de su casa, todo el mundo saca al Señor de su cabeza, y eso no puede ser así, porque entonces tu casa, cuando vengan los tiempos y las tempestades, vas a caer. ¿Y quién te va a levantar cuando entres en depresión? ¿Quién te va a levantar cuando entres en angustia? ¿Quién te va a levantar cuando entres en tristeza? ¿Quién te va a levantar cuando entres en desesperación? ¿Quién te va a levantar cuando entres en agonía de la muerte? Si tus obras son de muerte, no has venido al Señor y no has sido limpiado tu alma de obras de muerte, nuestra conciencia. Tú no puedes morir inconsciente, tú tienes que morir en Cristo Jesús, que es la vida. Gloria a Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces nosotros estamos en Cristo porque nos ha dado la parte espiritual, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha redimido, y nosotros tenemos que venir a tener ese poder espiritual para que nosotros, con ese poder espiritual, derribar todo argumento que se levanta en contra el conocimiento de Dios. Un militante del Evangelio, de la palabra de Dios, no se enreda en los negocios de esta vida. Y estamos viendo muchos predicadores que están buscando las cosas escrutables, las cosas que se cuentan, las cosas terrenales, las cosas materiales. Y Dios no tiene nada que ver nada. Dios no necesita nada de nosotros. Él nos da aliento, vida y todas las cosas. Hechos de los Apóstoles 17. No necesita ser honrado por manos de hombre, ¿ya? Él no necesita nada de eso. Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el mundo, su plenitud, el oro, la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Él nos da todas las cosas y las añadiduras las podemos disfrutar si buscamos primeramente ese poder de Cristo, que es el reino de Él. El reino de Él lo podemos disfrutar, y podemos disfrutar el otro reino, que es lo terrenal, temporal, pasajero, pero si tenemos verdaderamente sembrado en nuestro corazón esa parte espiritual. El engaño se va y la mentira cuando viene Cristo a nuestro corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Es evidente las características que nos muestra el Señor a través de este pasaje. Dice que en el mismo 3:3 de segunda de Pedro, andando según sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencias son las pasiones sin control, son los deseos desordenados que está andando el hombre natural, el hombre común y corriente. Ahí estábamos también nosotros, estábamos llenos de concupiscencia. Era un baúl
de desorden, no había control moral, ¿sí? En la vida como está sucediendo en estos tiempos. No hay control moral, se acuesta hombre con hombre, mujer con mujer, es un desorden total y eso no está bien delante del Señor. Entonces, el hombre natural no quiere saber nada de Dios, porque Él es el que le va a colocar freno a todo ese desorden el cual está viviendo. El Señor hoy está manifestando que hagas un pare en el camino verdaderamente y te conviertas y comiences a buscar ese poder que Él tiene para cada uno de nosotros y que te caigas de allí, de la firmeza de la cual tú crees que no te va a bajar nadie. Dice en el 17, ahí mismo 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nosotros, los que hemos creído, los que estamos en el Evangelio, tenemos que guardarnos de allí para que los que están afuera, los inicuos, los burladores, ¿sí?, no vayan a arrastrarnos y nosotros, creyendo estar firmes, caigamos de esa firmeza en la cual es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, en cada uno de nuestros corazones. La firmeza del hombre natural son todas las cosas naturales, puede ser el dinero, las pertenencias, el oro, la plata, todo lo natural. Esa es su firmeza, ¿qué? Natural. Y el mismo Señor, allá en Jeremías 9:23, nos habla algo sobre eso al hombre natural. Dice Jeremías 9:23, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay mucho sabio en estos tiempos. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esas son características del hombre que natural. Tiene riquezas, si es fuerte, se alaba en eso, en su valentía, en su fortaleza. Esa es la firmeza en la cual se apoya. Pero el Señor aquí le está diciendo que no se alabe en eso. Alábese más, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Amén. Que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es lo que quiere el Señor, que no se alabe el inicuo, que no se alabe el hombre natural en lo que tiene, ¿sí?, que son cosas pasajeras, y el Señor quiere que dependamos es de Él. Ahí nos está hablando nada de natural, nada de esas cosas de la riqueza en las cuales está el hombre común y corriente en estos tiempos, que quiere, entre más dinero se tenga, cree que más poder va a tener. El que más alto tenga el puesto, más se siente poderoso. Esa es la firmeza de él. Pero la misma palabra nos dice que aunque te levantes como el águila, y allá te derribará el Señor, porque todos tenemos que dar cuentas al Creador cuando nos presentemos a Él ante el tribunal del juicio, que ahí está, ahí vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y todos tus pensamientos ahí los va a tener el Señor si en la vida te arrepentiste, te convertiste, o cuántas almas llevaste al Señor, a cuántos les predicaste la palabra en el sentido espiritual. Por eso, toda firmeza del hombre natural, que es riquezas, valentía, fuerza, dinero, plata, orgullo, sexo desordenado, todo ese baúl de concupiscencias, el Señor os está mirando, y ese Señor, el Señor es el que nos va a juzgar. Por eso quiere que hoy tengas esa oportunidad y que te arrepientas. Ahí donde quiera que tú estés, inclines tu rostro
ores al Señor, pedirle perdón para que te quite de esa mente todo ese cúmulo de concupiscencia, de malos pensamientos, de desorden, porque eso es lo que tiene el corazón del hombre natural. Ahí en el segunda de Pedro 2:10 dice: mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sí? Mayormente a aquellos que siguiendo la carne. Entonces es un aviso, un mensaje que el Señor quiere que reflexiones y te arrepientas sinceramente delante de Él. Él te va a escuchar, porque Él dice en 2:23 de Apocalipsis que Él conoce los pensamientos del hombre, los pensamientos de cada uno. ¿Qué estamos pensando? Y si tú te inclinas allí donde estás y te arrepientes, le pides perdón al Señor, que tú quieres seguir un camino de rectitud, de orden, no de desorden, un camino donde vas a entrar a discernir entre lo espiritual y lo material, y todas las cosas te van a dar un giro en tu vida y vas a cambiar, porque eso es lo que el Señor quiere, que te arrepientas, que vivas para cuando nos presentemos delante de Él, o vas para condenación o vas para vida eterna. Eso lo juzga el Señor porque Él es el juez. ¿Sí? Romanos 2:16, en el día en que el Señor juzgará al mundo por medio de Jesucristo a través del Evangelio. Y el Evangelio toda es la palabra de Dios. A través de la palabra es que vamos a ser juzgados cuando lleguemos a presentarnos ante ese tribunal. Amén. Vamos a orar, a hacer una oración para los que quieran recibir allí al Señor, arrepentirse y darle gracias al Señor. Gloria a Dios. El Señor hoy nos está diciendo que nos volvamos a Él, que lo volteemos a mirar, porque el tiempo del Señor no sabemos qué tiempo es para nosotros. Para nosotros el tiempo del Señor es muy diferente. El Señor le dijo al hombre que estaba engordado de maldad, dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y de lo que tienes, ¿de quién será? ¿De quién será todo ese edificio temporal, terrenal que has edificado? De Pepe Ganga. Usted no sabe de quién será. Hoy vienen a pedir tu alma, dice el Señor. De modo que aquí en Pedro nos está diciendo el Señor, sí, aquí este versículo en segunda de Pedro 3 dice: mas, oh amados, no ignores esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No sabemos, nos está diciendo el Señor. Para el Señor, nosotros no tenemos la mente del Señor en el sentido de que nosotros escudriñamos y sabemos qué es lo que Él decide, ¿no? Él es soberano. Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Por eso le dijo al hombre rico que se había engordado en maldad, y todo lo que había logrado era a través de Caín, lo cainesco, matando, robando, destruyendo, que es lo que se ve ahora, nación contra nación, ¿ya? Todo esto del éxodo, todo esto de lo que está cayendo, lo que cayó anoche en Nueva York, esa tormenta de agua que inundó los metros, inundó todo, mucha gente murió. De un momento a otro llegan cosas repentinas, y si nosotros no estamos preparados para ese día de presentarnos al Señor, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la misericordia de Dios es continua. Hoy tiene misericordia el Señor, mañana tiene misericordia. La misericordia del Señor, el que venga a Él, tiene misericordia, es continua. Salmo 52. Entonces Él quiere es que nosotros volvamos a ver otra vez, que volvamos a levantar el rostro a Él, porque nosotros estamos preocupados como un buey, solamente vemos la parte terrenal. O sea, el Señor vino al buey, el Señor vino al asno, que no tenían razonamiento ni entendimiento, siendo rico se hizo pobre y nació en medio del buey y el asno. Nosotros teníamos esa parte que no teníamos ni el entendimiento.
como el asno, ni teníamos la parte solamente del olfato, de los sentidos externos, de todo lo que nos está diciendo el Señor, de todo esto lo que miramos, lo que tocamos, lo que palpamos, el amor al dinero, todas estas cosas es lo que tenemos en las tablas de nuestro corazón, pero no tenemos nada de la parte del Señor. Y el Señor, el día que nos vaya a decir necio, hoy van a pedir tu alma, y todo lo que tienes, de quién será, que tú no sabes de quién será, quién está haciendo cola para tener esas posesiones terrenales, que las disfrutaste. Son malos días malos que buenos. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado sin sabores, poco de sinsabores. Para poder lograr hacer algo tuviste que padecer y un poco de sufrimientos. Me levanto, vuelvo y caigo, y hoy tenía las cosas, mañana no. Entonces dice el Señor, necio, dice que hoy ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno perezca, está diciendo el Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a perecer con el Señor? No podemos perecer con el Señor. Cuando venimos a Cristo, Él dice, ninguna condenación hay pues, Romanos 8, conforme a la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Ninguna, no hay condenación cuando uno viene a Cristo, porque es el Cordero inmolado que perdonó nuestros pecados. Gracias, Padre Santo, te damos por darnos la oportunidad, Señor, de anunciar el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que hemos de predicar el Evangelio, y después de predicar el Evangelio a todas las naciones vendrá el fin. Entre más prediquemos, más se acerca el día del Señor, Padre, para que verdaderamente llegue y ponga orden al caos que hay, a todo esto terrenal, de todo este engaño, de esta mentira, de la tristeza, del éxodo que hay por todo el mundo, que la gente busca algo que lo llene y nada lo llena, porque está vacío, Señor. Le falta el fuego del Señor en su corazón, el poder de Dios, sus mandatos, sus mandamientos, para que nada no nos perdamos, Señor. Por eso hoy, Señor, tú estás a la puerta y llamas, y si alguno oye tu voz, porque todo no es la fe, muchos, Padre, pueden resucitar, otros solamente se quedan viendo lo terrenal. Pues, Señor, tú eres soberano Dios. Hoy se predica este santo evangelio para que se despierten, Señor, para que la luz del mundo venga y despierte todo aquel que está en plano horizontal, que está muerto en delitos y pecados, Señor. Por eso anunciamos el evangelio al vivo y al muerto, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios de los vivos y los muertos, porque tú eres el que vas a juzgar, Señor. Por eso hemos de predicar el evangelio, que se ha acercado ese reino de los cielos, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre Santo, despierta, Señor, con la luz poderosa al que está en tinieblas, y que se levante del polvo de la tierra y resucite, Señor, para que no le toque la segunda muerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta palabra que nos das, este tiempo que nos das, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches.